Ya. Hola a todas, todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con la guía de electivo de logaritmos, ¿ya? Em, Como les decía recién, si tienen dudas sobre cualquier guía de materia anterior, pueden mandarla al correo. Lo ideal es no verla ahora para que nos enfoquemos directamente en lo que es electivo. Y bueno, comencemos. Si alguien tiene algún ejercicio en específico de la guía que quiera revisar, partamos así y yo creo que veamos primero todas las dudas que tengan y luego nos tiramos a hacer, no sé, uno por uno, los que se vean más complicados, pero lo ideal es que tratemos de hacer todos los ejercicios de esta guía, ¿ya? Así que díganme qué ejercicios les complica. ¿Ya? 17. Bueno, pues mientras voy a darle al 17, mientras se... Por mientras. Ya, el 17. El 17 dice, si el logaritmo en base 4 de x menos el logaritmo en base 4 de un 1 partido en y es igual a 3, entonces el producto de x por y es igual a, ya. Acá nos están pidiendo básicamente resolver como una ecuación logarítmica, ¿cierto? No es que nos estén pidiendo calcular un logaritmo como tal, ¿sí? Entonces, acá tenemos que obtener cada parte, ir sacando de obtener el valor de estas variables, o no sé, si es que no se puede obtener el valor, el logaritmo, y poder operarlo de alguna forma, ¿sí? Ya, entonces, a ver, aquí, si nos damos cuenta, esto se está restando. Nosotros sabemos que por la propiedad de los logaritmos, como estos son de la misma base, nosotros podemos reescribir esto como el logaritmo en base 4 de x partido en 1 partido en y, ¿sí? Y esto va a ser igual a 3. Acá solamente apliqué la propiedad de la división. Si no se acuerdan, si alguien no se acuerda cómo era la propiedad, que me diga el tiro. Entonces, acá operamos. ¿Se acuerdan? Las fracciones, o sea, operar fracciones. Acá, como x no está partido en nada, lo partimos en 1 y obtendríamos lo siguiente. Medios con medios, extremos con extremos, y obtendríamos x por y. Entonces, esto va a ser igual a el logaritmo en base 4 de x por y va a ser igual a 3. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que básicamente ya como que se nos solucionó bastante el problema. Y como nos están pidiendo el producto de x por y, y acá nosotros, básicamente el producto va a ser una sola variable. Entonces, procedemos a resolver el logaritmo como tal, que nos diría que 4 va a ser igual a, o sea, 4 elevado a x por y es igual a, ay, disculpen, 4 elevado a 3 va a ser igual a x por y. ¿Cuánto es esto? Acá nosotros ya somos expertos en potencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto es? ¿No? Acá nosotros resolvemos esta potencia que sería 4 por 4 por 4 igual a x por y. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Y así es como obtuvimos sin mayor esfuerzo, ya estuvimos al tiro el producto. Ya acá no nos están preguntando cuánto vale x ni cuánto vale y. Acá nosotros necesitamos saber cuánto vale esta expresión, si es que la puedo destacar, esta expresión de acá. No nos interesa el valor de cada uno por separado, así que como nosotros lo obtuvimos directamente desde el logaritmo, obtuvimos que la alternativa es la C, 64. ¿Sí? ¿Quedó claro
el ejercicio? Débora, ¿tú que pediste ese ejercicio? Me perdí cuando sacó el uno. Ya, el uno. ¿Tú te refieres en esta parte? Cuando, acá, cuando pasé toda una fracción. Sí, ya. Ya, mira, lo que pasa es que la propiedad que yo les decía de la división de los logaritmos es la siguiente. Déjame ver si puedo tomar esto y tirarlo para allá. Lo voy a pasar aquí. ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos dos fracciones, por ejemplo, una fracción A partido en B, C partido en D, esto iba a ser igual a A por D partido en B por C, ¿cierto? Ya, esa propiedad es de operación de fracciones directamente. Entonces, acá en el logaritmo, la propiedad de la división nos decía que el logaritmo en base A de B por C va a ser igual al logaritmo en base A de B menos, voy a tomar esto y lo voy a correr, y voy a escribir un poquito mejor porque me quedó bastante horrible. Entonces, el logaritmo en base A de B menos el logaritmo en base A de C, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que hice, como fue aplicar directamente la propiedad, tomé esto y esto, y con la propiedad, básicamente teníamos esto de acá, teníamos esto, y me devolví para este lado. Recuerden, las propiedades, cuando es igual, se cumple para los dos lados, no solamente en un sentido, ¿ok? Y así es como obtuve esto. Puede que me haya quedado un poquito feo, lo voy a reescribir tal vez, que causó confusión, no sé, que era X partido en 1 partido en Y. Y aquí es cuando operé lo que está aquí dentro y fue lo que hice eso. No sé si aclaré tu duda. ¿Sí? Genial. Ya. ¿Alguien más tiene duda con otro ejercicio de la guía? O si no, vamos viendo uno por uno. Igual logaritmo es un poco más complicado. Lo ideal es que duda que tengan, no precisamente de la guía, sino que si es de materia, también podemos verla. ¿Ok? Si no saben cómo operarlo, no saben cómo resolverlo, tienen que decirme. Lo ideal es que queden, pero expertos en logaritmo. Expertos y expertas. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Ya. Ya, pues entonces, si no hay más dudas, ¿les parece si resolvemos la guía? Genial. Vamos viendo la guía entonces. Partimos por el primero. Si quieren que me salte alguno otro, alguno de más adelante me avisan. Y luego retomamos. Ya. Acá nos están pidiendo cómo se expresa el logaritmo en base 5 de 125, que es igual a 3, en formato de potencia. Ya, nosotros sabemos que los logaritmos, por ejemplo, logaritmo en base a de b igual a c, se puede reescribir como la base, ¿cierto? Ahí está escribiendo el resultado al tiro, disculpen. La base, el exponente y el resultado, ¿cierto? Entonces, si nosotros pasamos lo que tenemos acá
sería, tenemos el logaritmo en base 5 de 125, que es igual a 3. Mi perrita está, que siempre anda molestando al gato, que es terrible. Así que si escuchan ruidos extraños, son ellos. Ya, entonces, si vamos, acá estamos netamente reemplazando lo que está arriba, así que sería eso. Y nosotros vemos las alternativas, ¿cierto? Y sería la alternativa B. ¿Alguien tiene alguna duda en cómo expresar los logaritmos como potencia? ¿O está claro eso? Francisca, Profe, una consulta. ¿sí? ¿Puede ser que cuando ya lo paso a potencia me dé negativo o no? ¿Dónde te queda O no. negativo? Un ejemplo es que, ¿cómo puede? O sea, si tengo una potencia negativa y la quiero pasar a logaritmo. A ver, dame Ahí el se podría. ejemplo. Y digo, ya menos 5 elevado a 3 y ahí es igual a, sería, o sea, como está el primero nomás negativo, Ujú. sería menos 125. Sí. Ya, acuérdense que en la clase de logaritmo, el Matías les dijo que lo ideal era que fuera para A y B positivo, ¿cierto? Porque habían casos especiales donde esto no se cumplía, ¿cierto? No me acuerdo el ejemplo que vio. A ver, voy a bajar la guía para mostrarles. La voy a tener abierta al tiro porque... Pero lo ideal es que siempre se trabaja con valores positivos, ¿ya? Acá está el apunte, ¿no? Eh, 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 em, esto, abrí una guía que nada que ver. Ya voy a compartir el apunte. ¿Me confirman si se ve el apunte o se está viendo otra cosa? ¿Se ve el apunte? Sí, ya, genial. Esta es la definición del logaritmo. Esto es lo que recién les anoté, ¿cierto? Y lo definimos de esta forma, que el n es igual al logaritmo en base a de b, sí y solo sí, que esto es como una igualdad, a elevado a n es igual a b, con a y b pertenecientes, se acuerdan que esta vez significa pertenece a los reales positivos, y con a distinto de 1. Entonces, el caso que vimos en la clase fue este. El logaritmo en base 3 de menos 9. Esto porque no existe ningún número en los reales que, por ejemplo, 3 elevado a algo nos dé menos 9, ¿cierto? Entonces, ¿cachai que se nos cae al tiro y viceversa? Por ejemplo, vimos un ejemplo, si no me equivoco, con negativos, que puede claro, que se vea que funciona, pero en se nos caería con cómo se define el logaritmo. Que, pucha, el logaritmo formalmente se define con una integral, ¿cachai? Entonces, como esto se escapa, obviamente, a lo que es del preuniversitario, no saco nada con explicárselo. Entonces, mejor nos quedamos solamente con la definición de que, aquí está el ejemplo, ¿cachai? Porque tampoco existiría un número que elevando el menos 3 a algo nos dé 27. Entonces siempre lo ideal es
tomar valores positivos, por la definición. ¿Ok? No sé si aclaré tu duda, Francisca. Ya, genial. Entonces voy a volver al... Lo voy a dejar abierto por si tienen alguna otra duda, pero en el fondo la definición siempre tratar de tomar valores positivos. Ya, voy a compartir de nuevo la guía. Ya, entonces seguimos con los ejercicios. Ya, ¿alguien tiene alguna duda de algún específico? ¿Quieren saltarse o seguimos dándole con el 2? ¿No? Ya. Bueno, acá nos piden la expresión logaritmo en base 2 de 32 es igual a, ya, tenemos logaritmo en base 2 de 32. Esto, claro, nos están pidiendo el número n, ¿cierto? Acá nosotros lo llevamos, aplicamos la definición básicamente, tendríamos que 2 elevado a n es igual a 32. Cuando nosotros queramos obtener este valor, lo ideal es operar esta parte para obtener una ecuación. Entonces, 32, ¿qué es lo que sería? Sería 2 elevado a 5, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y así obtenemos que n, voy a poner un entonces, n es igual a 5, que sería el valor de la expresión. Por lo tanto, sería la alternativa A. ¿Claro con el ejercicio? ¿Alguna duda? Si no quieren hablar, no sé, pongan así como reacciones, así, una manita arriba. O no, Francisca tiene la mano levantada, no sé si es por lo de recién. Así, ahí la abajo, ya. Entonces, todo claro. Bien, sigamos con el siguiente. Podemos ver el 23. Ya, vamos al 23. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, acá nos están preguntando la veracidad de cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir probando uno por uno y demostrar si son ciertas o si son falsas, obviamente no considerarlas. Ya, veamos la primera. Nos dicen que el logaritmo, esto, cuando el logaritmo está solito, es logaritmo en base 10, ¿cierto? Ya, entonces nos está diciendo que el logaritmo en base 10 de pi es menor que 1. A ver cómo... Esto significa que tendríamos y es igual a 10. Ya. Entonces básicamente tenemos esto. ¿A qué tenemos que elevar a 10 para que nos dé pi? Nosotros sabemos que pi es aproximadamente 3,14, 15, ¿cierto? Un número irracional. Por lo tanto, nosotros podríamos decir a priori que sí, tendría que ser nuestro n, tendría que ser menor que 1, pero mayor que 0. Básicamente, cuando yo defino esto, ahí, muy marcado. Que esto es una fracción, ¿cierto? Que es una fracción que está entre 0 y 1. Por lo tanto, podríamos, como está entre 0 y 1, sabemos que el valor de esta expresión va a ser menor, por cómo lo defino acá, menor que 1. Entonces,
podemos aceptar que esto es verdadero. No sé si está claro. No sé si lo expliqué bien o si lo entendieron. ¿Sí? ¿Segura? Es solamente porque al 10 básicamente lo tenemos. No, Francisca dice que no. Ya. Es porque, no te preocupes, acá estamos para explicar todo, así que ya. Como nosotros tenemos que el logaritmo de en base 10 de pi, acá nosotros básicamente, si nosotros lo analizamos viendo solo el logaritmo, no podemos decir a priori que es menor que 1. Entonces lo analizamos, llevemos la potencia, que es como una forma más visual y lo podemos analizar desde otro punto de vista. Entonces, voy a borrar de nuevo esto. Tendríamos que el logaritmo en base 10 de pi, el pi va feo, pi es menor que 1, sí, solo sí. 10 elevado a n, que es la variable que utilicé, es igual a pi, y esto menor que 1. Acá básicamente nos están pidiendo, como nosotros, bueno, como les dije que pi es 3,14 tanto, y nosotros tenemos en base 10, eso y nosotros sabemos que pi es menor que 10. Por lo tanto, lo que está haciendo la potencia en este caso es achicar el 10. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo estaban definidas las raíces? Francisca, ¿te acordás? ¿Cierto? Que, por ejemplo, digamos que n se escribe de la forma, digamos, solo por dar un ejemplo, n va a ser igual a 1 partido en a, y con a perteneciente en los reales positivos. O sea, esto sería una fracción, ¿cierto? Esto sería una fracción, sería de esa forma. Uy, ¿cierto? Y eso sería igual a pi. Y nosotros sabemos que esto funciona así, como a es positivo, entonces viviría entre el 0, porque nosotros, como lo definí acá, y por como nosotros en los logaritmos solo consideramos valores positivos, acá podemos decir con certeza de que este a es positivo, y que vive, y que, bueno, una fracción, de que esta fracción en específico, vive. Ah, ya, listo, genial, ya. Bueno, eso voy a dejarlo, lo voy a dejar así tal cual, es que igual está como bastante enredado, pero lo voy a tomar y lo voy a achicar para seguir viendo la parte 2. Ya, ese era el 1, esto era solo 1. Ahora vamos a ver el 2. Ya, tenemos que el logaritmo en base 6 de 3 es igual a 1/2. Ya, esto pasaría sí, solo sí. 6 elevado a 1/2 es igual a 3. Esto, escrito de otra forma, es raíz cuadrada de 6 igual a 3. ¿Y esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso, ¿cierto? Esto es como una contradicción. Entonces, esto es falso. Lo vamos a marcar acá con rojo. Esto no es verdadero. Todos lo ven porque es falso, ¿cierto? ¿Los demás? Profe, ¿Sí? pero ahí sería falso porque 6 como que no tiene raíz, ¿o no? Exacto. Porque si nosotros... Ay, Esto es porque la igualdad acá nos está diciendo que esto es verdadero, ¿cachai?
Pero si nosotros nos vamos a lo real, por ejemplo, ya si quisiéramos calcular la raíz cuadrada de 6, nosotros sabemos que, bueno, no hay forma de escribirla de otra forma porque sería 2 por 3 y ninguno tiene raíz perfecta. Entonces, y esto es distinto de 3. Y acá la afirmación nos está diciendo que es igual. Así que por eso es falso. ¿Cachai? Pero sí, efectivamente era lo que tú decías. Sí, muchas gracias. Ya. Y ahora vamos a ver la última. Nos dice que el logaritmo base 3 de 5 por el logaritmo base 5 de 3 es igual a 1. Ya, acá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me sugieren? A ver. ¿Se les ocurre alguna forma de cómo hacerlo? Ahí me quedé yo. Ya. Sí, no. Acá era como que había que ocupar una sutileza. ¿Alguien lo hizo? Ya. Lo voy a hacer yo para aprovechar el tiempo. Acá lo que, como nosotros tenemos, chuta, acá, no sé, yo a priori no podría obtener el valor ni de este ni de este, porque un número que elevando a 3 me dé 5 y un número que elevando a 5 me dé 3, nosotros sabemos que va a ser algo como lo que tenemos en este caso acá, que sería una fracción y chuta, no sé, complicado. Así que apliquemos un cambio de base. ¿Se acuerdan cómo era la propiedad del cambio de base? Acá yo, por ejemplo, por conveniencia, solamente voy a ocupar un cambio en base 10. Por lo tanto, esta expresión me quedaría el logaritmo en base 10, que no voy a anotar el 10, de 5 partido por el logaritmo en base 10 de 3 por el logaritmo en base 10 de 3 partido el logaritmo en base 10 de 5 es igual a 1. Y aquí es fácil, ¿cierto? Aquí ya está al ojo. Nosotros sabemos que estos son valores positivos, que están bien definidos, entonces podemos llegar y simplificar. Entonces, como nosotros sabemos que estos valores, independientes de lo que sea, a mí no me interesa qué valor tiene, pero sé que es igual que este, y este igual que este, y por lo tanto obtendríamos que 1 es igual que 1, y eso es verdadero. Entonces, la alternativa correcta es la D. ¿Quedó claro lo que hice acá la afirmación número 3? Profe, una consulta, ¿Sí? pero en eso cuando ya los va a sacar el ejemplo logaritmo de 5 ese, Ujú. usted lo saca pero asocia que va a quedar un uno por No, eso es o que, asocia que va a quedar un cero. no. Mira. Asocio, ¿a qué te refieres con asociar? O sea, es que la igualdad a mí me la dan, ¿cachai? Esto yo no lo altero. No puedo, O sea, al no puedo momento de alterarlo, asociar ¿cachai? es como un ejemplo de decir que, no, ¿cómo se lo puedo decir? Como que, es que son iguales, pues, Ujú. entonces como son iguales, es como cuando simplifica la multiplicación y dice ya, como son iguales, te me queda uno. ¿Me Ah, entiendes, ya. no? Sí, pues, sí, pues. Es que eso es lo que queremos probar, ¿cachai? O sea, no es como que yo sepa, o sea, bueno, o sea, básicamente me están pidiendo probar si es igual. Si no es igual, no sé, podríamos haber llegado a que, no sé, nos quedaba que 2 es igual que uno. Y en ese caso, esto hubiese sido falso, ¿cierto? Y hubiésemos obtenido que era falso. Pero, como acá nosotros dividimos, denme un chiquito, dividimos solo valores que son positivos, y bueno, es como que si despejamos todo, nos queda uno. Y se, se cumple que uno es igual que uno. O sea, es como que
como, no sé si, a ver, no sé si te queda claro con eso. O sea, un ejemplo, si yo hubiera tenido, una de esas hubiera sido logaritmo en base 10, Ya lo voy a o anotar sea, acá. ay, que yo no sé cómo leer mucho bien, no leo muy bien esto, pero ya, supongamos que la base es 10 Ujú. y en vez de ir un 5 va un 10, Ya. o sea, 10 ¿ya? Sí, sí. Y como que digo que, o sea, yo puedo decir que el logaritmo de 5 en base 10 es como que simplifico el logaritmo de 10 en base, o sea, de 10 en base 10 o no. Y me quedaría cuántas veces me cae 2 o no. No, o sea, bueno, esto es uno. Lo que me acabáis de decir es uno. Porque ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 10? Ah, ya, entonces ya no. Pero es que, un ejemplo, en ese caso, ¿cómo le daría 2 si fuera 2? Y ahí diría, no es igual a uno. Ah, ya. Chuta, a ver, es como que rebuscado igual. A ver, podría ser si nos hubiesen dicho, no sé si esto hubiese sido así. Así como que la afirmación hubiese sido falsa. O sea, si nos hubiesen metido como algo así. Y claro, obviamente acá nos quedaría todo esto multiplicado por 2. Despejamos todo, y nos quedaría 2 igual que uno. Y esto es falso. Entonces, la afirmación sería falsa en ese caso, ¿cierto? Pero como no es así, y Ah, lo ya, que se nos pide entonces, probar si es es que esto, está multiplicando ahí, podría ser para ver si es falsa. Pero entonces, en el caso de que yo siempre tenga como similar el logaritmo, en fracción y todo, o sea, cuando vaya a multiplicar, ahí lo simplifico, como que asumo que es uno, que va a dar uno, y ahí veo si es igual. claro, porque acá, por ejemplo, cuando tú haces un cambio de base, lo ideal siempre es hacerlo de manera conveniente. O sea, tenéis que tener una visión, ¿cachai? Así como que decir, a ver, ¿qué pasa si hago esto? Porque, a ver, ¿qué otra propiedad podríamos ocupar acá? Mira, de todas las propiedades que tenemos, tenemos la propiedad del producto, que separa, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, pues logaritmo no sé, pues en este caso sería 3 de 5. Chuta, nosotros el 5 es un número primo, así que no lo podemos separar en números primos. Tampoco nos serviría porque esto se separa en una suma, asumiendo que, no sé si esto fuera 6. Claro, esto lo podríamos separar como logaritmo en base 3 de 2 por 3, y esto va a ser igual al logaritmo de base 3 de 2 más el logaritmo de 3. ¿Cachai? Una suma. No podemos hacer mucho con la suma porque nosotros sabemos que la suma se distribuye sobre el producto. Así que no nos sirve. La división también, pues la división nos queda con una resta. Entonces lo único, y después que nos queda, el cambio de base. Y el cambio de base, claro, te lo deja como una fracción. Y acá nosotros podemos haber ocupado cualquier base. Yo simplemente por comodidad o porque quise en realidad, pero pude haber escogido cualquier base, porque en el fondo la base la escojo yo. Esto pudo haber sido eh, pi, logaritmo en base pi, logaritmo en base pi, logaritmo en base pi y logaritmo en base pi. Y como todos son logaritmo en base pi, y estos dos valores, este con este, son iguales, y este otro con este otro son iguales, puedo llegar y simplificar, ¿cachai? Esto es como algo que a priori cuando uno lo ve dice, ah, ya, esto tengo que hacer. Es como que uno entrena ese ojo. Entonces, Sí, sí, profe, sí, ya entendí, sí. ya, Ahora me quedó excelente. más claro. Muchas Ya, gracias. de nada. A ver, dice Débora, dice, ¿cómo funciona el cambio de base? Ya, el cambio de base, la propiedad está definida de esta forma. Si nosotros tenemos el logaritmo de A en base B, y esto va a ser igual a un valor n, entonces, al aplicar un cambio de base, vamos a poner acá, cambio de base, nos quedaría que esto va a ser igual a un valor C. Nosotros tomamos un valor C que también es positivo. Acuérdense que esto solo funciona con valores positivos. Y obtendríamos que es igual a el logaritmo en base C de B partido el logaritmo en base C de A. ¿Cachai? Así está, así es la propiedad del cambio de base. Y obviamente si nosotros tenemos esto de acá, podemos pasarlo
a esto si el ejercicio lo requiera. Me parece que había alguno que había que hacer eso. Entonces, ¿te quedó claro cómo era el cambio de base, Débora? Excelente. Ya. Francisca dice que vamos al 24. Profe, una consulta antes que ¿Sí? pase el 24. Ujú. Cuando hace el cambio, la propiedad del cambio de base, yo puedo coger cualquier base. La que tú quieras. La que te convenga, en realidad. Porque, claro, de repente podemos Ah, ya. coger una base que no nos sirva de nada y vamos a quedar ahí en un hoyo, ¿cachai? No, vamos a quedar así como que, ¿qué hacemos ahora? Lo ideal es siempre, a ver, revisar lo que tú tienes y ver así, ¿qué pasa si escojo esta base? ¿Me funciona? ¿Me sirve de algo? Eso es como lo que tú tenés que razonar en el momento, ¿ya? Pero sí, como tú decís, tú puedes escoger la base que tú quieras, siempre que sea positiva. Ya, entonces, Pero vámonos a... entonces una pregunta Ujú. es que, ¿cómo usted supo que la base en 10 iba a servirme para mí, iba a servirme para este ejercicio y no la base en, no sé, dejar la base en 3? No, No porque se puede. si hubiese sido en base 3 también funcionaba. Si, no te, si, como te dije recién, ¿cachaste que acá como que ocupé en base pi? Ah, ya. Acá el cambio de base era una herramienta solamente para pasarlo a una fracción que yo pudiera simplificar. ¿Cachai? Ah, es como para que tengan algo en común y después simplificar y ver en qué me queda y si es igual. Exacto, exacto. Eso es lo que Ah, es como algo provechoso que tiene el cambio de base, que nos queda en función de una variable en común, que en este caso sería el c. ¿Ya? Y esa variable es la que ustedes escojan. Y como yo les digo, la que les convenga. ¿Sí? sí, profe, sí. Ya, bueno. Entonces vamos al 24. Ya. Acá nosotros se nos pide afirmar, un ejercicio muy similar al anterior, que P es mayor que 2 si se sabe que. Ya, entonces vamos a ocupar lo que nos dan para ver si podemos probar que esto es cierto. Esto es lo que nos piden probar. Luego nos dicen que el logaritmo de 3 menos P no existe. ¿Qué tiene que pasar para que un logaritmo no exista? ¿Mm? Claro, que no esté bien definido en los reales, sí, que sea negativo también. Ya, entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ya, nosotros sabemos que, a ver, ¿cómo podría hacerlo? A ver, creo que, sí. Ya, nosotros, bueno, vamos a forzar que esto no se cumpla. Y para que esto no se cumpla, por ejemplo, el logaritmo, em, ya. Porque nosotros sabemos que el logaritmo de uno, por ejemplo, el logaritmo de uno, vamos a poner x, o en este caso p, solo para considerar el p, esto sería cero, ¿cierto? Porque ¿qué número elevado a p nos da uno? Ese es el cero. Entonces, esto es como para que, entonces, el logaritmo nosotros podríamos tomar que esto es menor que uno, porque el logaritmo de cero, por ejemplo, no existe, ¿ya? Y el número entre el uno y el cero tampoco. Entonces, digamos que 3 menos p es menor que uno. Ya. ¿Qué podríamos hacer acá? A ver, multipliquemos porque como tenemos que llegar a algo de esta forma, no sé cómo están en desigualdad de ustedes, pero esto yo lo hice así. Si alguien tiene una duda, me pregunta nomás. Acá, en una desigualdad, si nosotros multiplicamos por menos uno, pasa lo siguiente. Se nos cambian los signos. Acá tendríamos p menos 3. Se invierte la desigualdad. Esto es para uno, lo van a anotar acá. Se invierte la desigualdad y obtenemos menos uno. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Sumémosle 3. Y obtendríamos que P, esto sería menos 3 más 3 es 0.
Y 3 más, o sea, menos 1 más 3 es 2. Se cumple, entonces, se cumple esto de lo que teníamos acá, sabiendo que no existe, porque nosotros asumimos algo que forzaba la no existencia de ese logaritmo y obtuvimos o pudimos demostrar que P necesariamente era mayor que 2. Entonces, esta se cumple, es verdadero. ¿A alguien no le quedó claro lo que hice? Pero ¿cómo asumí que era menor que 1? Porque yo sé que si era menor que 1, el logaritmo no iba a existir. Era netamente por la definición del logaritmo. Porque yo sé que el logaritmo, voy a ponerlo, como les mostré recién, de hecho por eso lo hice, pero no sé si quedó muy claro. Entonces, el logaritmo de cualquier cosa, el logaritmo de 1 es igual a 0. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el logaritmo de, a ver, eh, el logaritmo de un medio? Ah, no, pues sí, pues el logaritmo de un medio sí está bien definido. Claro, no, pues tendría que ser como algo negativo, sí. Pero en el fondo es por eso. No sé si, o sea, bueno, si quedó claro, a todos les quedó claro por qué, como por qué forcé que el logaritmo no existiera. Profe, yo me quedé en eso de que por qué asumió que era -1. O sea, 3 menos P es menor que 1. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, porque lo otro que podríamos hacer, a ver, sería forzar de que esto fuera 0. Ya, sí, miren, por ejemplo, digamos que 3 menos P es igual a 0 y nosotros sabemos que 0 es menor que 1. ¿Sí? En el fondo acá estaríamos probando lo mismo. Esto sabemos que si fuera 0, el logaritmo no existiría. Y esto por transitividad o acotar, como así se dice, nosotros sabríamos que 3 menos P es menor que 1, independiente del valor que tenga. Acá nosotros incluso podríamos decir que 3 menos P es menor, por ejemplo, acá nosotros sabemos que 3 menos P es igual a 0 y 0 es menor que 1. Y también sabemos que 1 es menor que 1.000.000. Entonces acá nosotros podríamos decir incluso que 3 menos P es menor que 1.000.000. Solo porque sabemos que es verdad. La desigualdad acá no se mantiene, pero para efecto del ejercicio nosotros solamente necesitamos saber que es menor que 1. ¿Sí? No sé si... Pero ahí asume que es -1 al momento que nos dicen que no existe, o cómo. Y como que, no sé, me enredé más, parece. Sí, sí, creo que... Ya, mira. Acá nosotros sabemos que el logaritmo de 0 no existe, ¿cierto? Esto no existe. ¿Sí? ¿Eso lo tienes claro? Sí, sí. Ya, entonces nosotros asumimos, esto es como una suposición, que 3 menos P es igual que 0, porque acá nos piden probar que esto no existe. O sea, lo que nosotros nos dicen, si esto no existe, entonces esto es verdadero. O sea, rayé todo mal. Ya, si esto no existe, entonces se cumple esto de acá arriba. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿cachai? Entonces, para que eso sea verdad, entonces nosotros tomamos como que esto no existe. ¿Y esto cuándo no existe? Cuando esto es 0. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que el logaritmo de 1 sí existe y es 0. Pero 1 es menor, 1 es mayor que 0. Por lo tanto, para poder probar que esto funciona, dejémoslo así. La desigualdad ahí vale. No consideramos 2 al tiro porque sería como
mm, asumir que, a ver, ¿por qué no podríamos considerar, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué yo consideré 1? Chuta, no lo pensé como porque, o sea, solamente lo consideré. Pero en el fondo, porque 1, porque acá, por ejemplo, el logaritmo de 0, claro, no existe, pero si existiera sería menor que el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, ¿cachai? Acá llegaríamos como a una contradicción, pero claro, o sea, al final nosotros estamos asumiendo que es menor que 1 para que no exista. Entonces estamos como probando algo inexistente, ¿cachai? Es como un poco complicado. Entiendo que este es como enredar, pero la idea No, profe, intuitiva, sí, sí, ahora me quedó un poco más claro. ¿segura? Es que sí, porque, o sea, Tal vez, si tal es vez que te no perdiste en existe, se tiene la... que, o sea, que si es que no existe, se tiene que cumplir que tiene que ser menor que uno. Entonces Ujú. ahí como que puso eso y después lo empezó a desarrollar, ¿o no? Claro, porque acá en el fondo, para que esto no se cumpliera, esto tiene que ser igual que 0, pero 0 es menor que 1. Y desarrollando, pudimos probar que P era mayor que 2. Entonces esto era verdadero. En ningún momento hice algo que fuera como mentira, ¿cachai? Asumir esto es real porque en el fondo la desigualdad, tal vez acotar es como un poco complicado de ver, pero si tienen dudas con eso, me pueden mandar un correo y no sé, podemos hacer como ejercicio que desigualdades no entran en la PSU, entonces, pero yo lo ocupé como herramienta en este ejercicio, quizá la embarré. No, profe, sí, sí, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Ya, genial. Entonces, bueno, sabemos que uno es verdadero, entonces podría ser la alternativa A, pero vamos a ver qué pasa con 2. El 2 lo voy a hacer con... No tengo más colores, lamentablemente. Así que lo voy a hacer acá abajito. 2. Entonces nos dicen que el logaritmo de 4 en base 4 de 16 es menor que p. Ya, acá lo mismo. Acá esto sabemos que tiene un valor que nosotros podemos ocupar. Entonces tendríamos que el logaritmo en base 4 de 16, ¿cuánto es? 2. 2, ¿cierto? Y por lo tanto, y por lo mismo que el anterior, por transitividad, nos dicen que esto es menor que p. Entonces, automáticamente se cumple. Porque, claro, 2 es, o sea, 2 es menor que p, o también el o se escribe así, como una v chiquitita, p es mayor que 2, que es lo mismo. Entonces, esto es verdadero. Por lo tanto, esto también es verdadero. Y como ambas, no, por ejemplo, yo no necesité información de 1 para hacer 2 y tampoco ocupé información de 2 para hacer 1, yo puedo decir que esta se resuelve cada una por sí sola. La 2 está súper cortita porque salía de una, había que aplicar esta definición y listo. ¿Quedó claro el 24? Sí, profe, a mí sí me quedó claro. Ya. ¿A alguien? ¿Sí? ¿Débora? Bien. ¿Les demás? ¿Alguna duda en este ejercicio? Recuerden, si tienen dudas como en desigualdades, pregúntenme nomás. Yo, a pesar de que no es como que no entre en la PSU, he visto que, o al menos yo para hacer los ejercicios, en más de alguno lo he tenido que ocupar. Entonces, y es como, no sé si, creo que esto es materia de tercero medio. Entonces, claro, probablemente no entraría en la PSU, o sea, la PAES, pero como herramienta yo creo que es bastante útil. Así que, bueno, sigamos con
los ejercicios por orden, ¿no? Si nadie, o quieren que hagamos alguno específico. Profe, ¿Sí? es que yo tengo dudas en la 20 y la 21. ¿La podemos Ya. hacer, profe? Sí, sí, dale. Ya, la 20. Ok, nos dicen, si el logaritmo en base de 10 de raíz de 10 es igual a p, el logaritmo en base q de 27 partido en 64 es igual a menos 3, y el logaritmo de un tercio, o sea, de en base a un tercio de r es igual a menos 2, ¿cuánto es el valor de p por q por r? Ya, acá lo que tenemos que hacer es ir obteniendo el valor de estas variables para luego obtener el producto entre las tres. Ya, entonces vamos a trabajar las cositas. Ya, logaritmo en base de 10, no lo voy a anotar, de raíz de 10. Esto es igual al logaritmo de 10 elevado a un medio. Y por propiedad, esto es igual a un medio por el logaritmo de 10 en base 10. El logaritmo de 10, o sea, de logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, obtendríamos 1, un medio por 1, y eso es igual a un medio. Así, y esto, como nosotros sabíamos que el logaritmo de 10, en base a 10 de raíz de 10 era igual a p, entonces esto es igual a p. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Ya, creo que sí, asumo que sí. Bien, entonces, por otra parte, el logaritmo en base q de 27 partido en 64 es igual a menos 3. Ya, acá lo que yo, entonces, el logaritmo de q, acá yo voy a eh, sacar la potencia, que esto sería igual a 3 partido en 4 elevado al cubo. ¿Sí? ¿Todos ven por qué? ¿O alguien se perdió? ¿Todo bien? ¿Entendieron lo que dice ahí? Profe, pero al momento de que es negativo, ahí digo que es fracción o cómo, o es nada que ver. ¿Cómo? ¿El negativo tú te refieres a esto de acá? O sea, porque sí, pues yo sé que 3 cuartos elevado a 3 me da 27 partido en 64, ¿Sí? pero ahí no puso o sea, el elevado, el 3 elevado, no lo puso en negativo. Es que de momento no es negativo Ah, lo porque dejamos así. no, claro, no lo he dado vuelta. Si hubiese sacado, si hubiese extraído un signo menos, esto se me hubiese invertido. Pero entonces ahí puso 3 cuartos elevado a 3 porque simplificó el 27 partido en 64. Claro, Y el igual a extraje la menos potencia. 3 ahí no ha hecho nada. Ah, No, ya, ya. claro, Ahora, no, ya, ya. aquí hasta el momento, claro, o sea, de simplificar no, sino que estoy como manipulando la expresión para poder resolverla o obtener el valor de Q. ¿Ok? De momento no simplifico nada, sino que estoy operando esto para poder obtener el valor de Q. Porque de momento, si yo lo veo, digo, chuta, no sé cuánto es Q. No, a simple vista no les podría decir cuánto es. Así que, y bueno, y tampoco sabemos qué es lo que es. Sabemos que es positivo. Eso sí. Ya, entonces sigamos. Bueno, aplico acá, por ejemplo, todo lo que yo haga en este lado de la igualdad no ha afectado nada a esto. El valor, toda esta expresión sigue siendo igual a menos 3. Ya, seguimos entonces. Aplico la misma propiedad que apliqué arriba. Voy a hacerla acá abajito. Entonces, 3 por el logaritmo de q de 3 cuartos es igual a menos 3. Ok.
Eh, 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 ya, entonces, acá Ahí no sé. puso el 3 adelante del logaritmo porque está la potencia elevada, o sea, Sí, la fracción elevada a potencia. claro, claro. Es Ah, ya. por la misma propiedad que ocupa acá arriba. Ya, entonces acá podríamos tener el valor de Q, porque nosotros sabemos que esta expresión de acá va a ser igual a 3 por Q elevado a menos 3 es igual a 3 cuartos. Ya. Entonces, aquí dividimos por 3 o multiplicamos por un tercio, obtendríamos que se nos van estos. Voy a tachar con rojito. Ay, no. Creo que me equivoqué. Déjenme revisar algo. Denme un chiquitito. Está bien. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Algo me pasó acá. Ah, ya, 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 ya. Sí, seguía. Lo que hice fue acá. Voy a borrar esto que hice acá porque esto está mal. Acá, entonces, yo aquí dividí por 3, o sea, o multipliqué por un tercio, obteniendo que aquí se me va el 3, nos quedaría que el logaritmo en base Q de 3 cuartos es igual a menos 1. Entonces, para obtener el valor de Q, bueno, era lo mismo que tenía recién en todo caso. Tendríamos que Q elevado a menos 1 es igual a 3 cuartos. Por lo tanto, entonces Q va a ser igual a 4 tercios. ¿Sí? ¿Todos cacharon cómo saqué Q o no? A ver, ¿qué dicen acá en el chat? Voy a revisar. Ay, no lo puedo subir. Ahí está. Cuando lo hice, pasé al tiro el logaritmo de potencia. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, acá, claro, acá uno, lo ideal es como trabajarlo como uno lo acomode. Y lo ideal es pasarlo a potencia al tiro. Pero, no sé. Ya, entonces así voy a ir anotando acá. Tenemos que P es igual a 1/2. Q es igual a 4 tercios. Por lo tanto, nos faltaría obtener R. Voy a achicar un poquito esto. Como que lo estiré. Ya. Y entonces nos faltaría que el logaritmo, pues me veo feo, el logaritmo en base a un tercio de R es igual a menos 2. Pasemos la potencia al tiro. Tendríamos que un tercio elevado a menos 2 es igual a R. Por lo tanto, si resolvemos esta potencia, obtendríamos que R es igual a 9. ¿Sí? ¿Todos claros en eso? Acá solamente resolví la potencia, ¿cierto? Como está elevado a menos 2, el menos invierte la fracción, el 3 elevado a 2 es 9 y el 1 da lo mismo. Entonces así obtenemos los tres valores que nos están pidiendo para poder resolver el producto. Así que lo que nos piden sería P
por Q por R va a ser igual a 1/2 por 4/3 por 9. Dejémoslo así. Y esto va a ser igual. Esto se simplifica. Este se simplifica con este. Y este con este. Obteniendo 1 partido en 1. 2 partido en 3. Ah, no. El 3 se va. Acá nos queda 1. Y por 3 partido en 1. Acá lo 1 lo sacamos. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y así P por Q por R es igual a 6, que es la alternativa D. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Sí? Sí, sí, me explicó la mente. Me imagino que era, ¿explicó o explotó? Explotó. Ya, sí, no, este era como, este tenía que resolver muchas cosas. Pero si se fijan, cuando ya hay un manejo de los logaritmos no es tan complicado. Claro, en la primera uno los ve y dice, chuta, ¿qué es esto? Pero cuando ya tienen un manejo de logaritmos, es súper sencillo. De hecho, básicamente son puras potencias y puras potencias positivas. Entonces, yo al menos encuentro que el logaritmo es una bonita forma de resolver potencia. Ya. Creo que el otro que me dijiste, Francisca, era el 21. ¿No? ¿Sí? ¿O era el 19? Sí, perfecto, ya. El 21. Entonces, ya. Acá nos dicen, si el logaritmo de 2, o sea, el logaritmo en base 10 de 2 es igual a m, el logaritmo en base 10 de 3 es igual a n, y el logaritmo en base 10 de 5 es igual a p, ¿cuál de las siguientes expresiones es, bueno, ahí faltó, es igual, sí, está ahí la S, es igual a logaritmo en base 10 de 36 partido en raíz de 5? Ya, es intimidante, ¿no? Pero como nosotros ya estamos capos y capas en logaritmo, te sale fácil. Acá yo les recomiendo tomar esto y llevarlo a algo que esté en función de esto. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, si yo les digo, operemos esto. Nosotros ya sabemos que los logaritmos tienen tres propiedades. Uno con el producto, uno con la división y el cambio base. Cambio base, no sé, podríamos ocuparlo tal vez más adelante. No sé si, no creo que lo ocupemos. Pero acá nosotros nos damos cuenta que tenemos una división. ¿Sí? Entonces, ocupemos la propiedad. Por lo tanto, el logaritmo de 36 partido, uy, 35, 36 partido en raíz de 5 va a ser igual al logaritmo en base de 10, pero no lo voy a anotar, de 36 menos el logaritmo en base de 10 de raíz de 5. ¿Sí? Sigamos operando para poder llegar a valores que nosotros conocemos. Acá nosotros sabemos que esto es 6 al cuadrado y que esto es 5 elevado a un medio. Escribámoslo como tal. Por lo tanto, la expresión va a ser igual a logaritmo de 6 al cuadrado. Voy a hacerlo un poquito más grande y lo voy a hacer abajo. Logaritmo de 6 al cuadrado menos el logaritmo en base 10 de 5 elevado a un medio. Sigamos operando esto, pero acá la potencia se baja y obtenemos que 2 por el logaritmo de 6 menos un medio del logaritmo de 5. ¿Sí? Ya, a ver acá. ¿Qué se les ocurre hacer? Díganme ustedes. Descomponer el 6, ¿cierto? Exacto.
A ver, y esto sería 2. Acá, ojo con esto. Ah, no, no está en manso spoiler. Logaritmo de 2 por 3 menos un medio del logaritmo de 5. Acá, la propiedad, ¿cierto? De cajón. Entonces obtendríamos que esto va a ser igual a... Acá, ojo con esto, tienen que siempre tener cuidado con esto. Acá el 2 está multiplicando toda esta expresión. Por lo tanto, esto sería igual a 2 por el logaritmo de 2 más... Uf, qué feo. El logaritmo de 3 menos un medio del logaritmo de 5. Acá si ustedes lo escriben así, por favor, ustedes escriben esto, aquí se les fue, pero a la espalda el ejercicio. Porque aquí el 2, claro, está acá nomás. Pero, ¿qué pasó con este? Quedó fuera. Así que, ojo con eso. Esta expresión completa es igual a esto. Y como el 2 está multiplicando la expresión, tiene que multiplicar a todo esto. ¿Ok? Ya. Distribuyamos el 2. Entonces tendríamos que 2 por el logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 3 menos un medio por el logaritmo de 5. Y nosotros sabemos cuánto vale cada cosa, ¿cierto? Nos dicen. El logaritmo de 2 igual a m, el logaritmo de 3 igual a n, el logaritmo de 5 igual a p. Reemplazamos 2 por m más 2 por n menos un medio de p. Y si nos damos cuenta, es la alternativa A. Este ejercicio igual era como harto desarrollo, pero si se dan cuenta, las propiedades de nosotros nos salvan la vida. ¿Sí? De nada. Para eso estamos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro todos los pasos que hice? ¿Y por qué yo al tiro partí por este? Porque de repente, claro, ustedes, no sé, podrían haber tomado esto, ya hago esto pero chuta, nosotros necesitamos llegar a esto. O sea, nosotros nos están pidiendo hablar de esto. Entonces, lo ideal siempre es como trabajarlo un poquito para ver si lo podemos llevar a valores que nosotros conocemos. ¿Y cómo hacemos eso? Propiedades. Las propiedades están para simplificarnos la vida. Entonces, clarito el ejercicio. ¿Quieren ver algún otro? ¿O me voy al principio y parto por los papitas? Porque, bueno, si se han dado cuenta, como que las guías igual tienen como que cada vez tienen que ir aplicando más cosas y más cosas y más cosas. Y aparte, estos eran como ejercicios tipo DEMRE. O sea, estos salieron en la 2019, era PSU todavía, parece. Este salió en la PSU. Y con lo que tenemos, ya lo sabemos resolver. No habría problema, ¿cierto? 19. Vamos al 19. Ya. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Ya, acá tenemos que ir probando una por una para saber cuál es verdadera y cuál es falsa. Y si llegamos a una que es verdadera, yo no sé si recomendarles que marquen al tiro esa alternativa. De repente puede que se hayan equivocado, pero vamos probando cuáles son falsas mejor. Ya, partamos por la A. Acá nos dicen que el logaritmo en base 10 de 3 y el logaritmo en base 10 de 5, o sea, si en base 10 de 5 es igual al logaritmo en base 10 de 8. Veamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Propiedades, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto va a ser igual a logaritmo en base 10, no lo anotamos, de 3 por 5. Y eso va a ser igual a logaritmo en base 10 de 15.
Y esto es distinto al logaritmo en base 10 de 8. Por lo tanto, es falso. La A no es verdadera. La B, lo mismo. Aplicamos la propiedad, pero en este caso la de la división. Acá nos damos cuenta que estos dos tienen la misma base, que son logaritmo en base 10 de 10 y logaritmo en base 10 de 2. Devolvemos el cambio de base. ¿Se acuerdan que cuando nos devolvíamos daba lo mismo la base? Acá. Entonces esto sería igual a el logaritmo de base 2 de 10, y esto debería ser igual al logaritmo en base 10 de 5. ¿Sí? ¿Y es igual o no? No, no, ¿cierto? Por lo tanto, no es. Acá si nosotros hubiésemos llegado a que esto era, claro, acá un error muy común hubiese sido dividir estos dos. Sí, no, logaritmo de... Pero no es así. Así que esto es falso. La C. Tenemos que el logaritmo de en base 2 de 16 es igual a 8. Veamos. El logaritmo en base 2 de 16. Esto, pasémoslo. Esto debe ser igual a n. Sí, solo sí. 2 elevado a n es igual a 16. Nosotros sabemos que 16 es igual a 2 elevado a 4. Por lo tanto, n sería igual a 4, ¿cierto? Según esto de acá, tendríamos que 4 es igual a 8. Y esto es falso, ¿cierto? Por lo tanto, la C también es falsa. Y por descarte obtenemos que esta es verdadera, porque es la única alternativa que nos queda. Pero veamos por qué es verdadera. Nosotros tenemos que el logaritmo de base 10 de raíz de 3, o sea, de raíz cúbica de 7. Trabajemos esto y veamos si podemos llegar a esto acá. Aplicamos la propiedad, o sea, bueno, sacamos la raíz y la pasamos a potencia. Entonces el logaritmo en base 10 de 7 elevado a un tercio. Por la propiedad, esto sería igual a logaritmo en base 10 de 7. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Y ahí comprobamos que esa es la alternativa correcta. ¿Sí? ¿Todo claro? Disculpe, igual este lo hice un poquito más rápido por el tiempo, pero quedó claro. Excelente. ¿A todos les quedó claro? ¿Todo bien? Así es. Pura propiedad. Como les digo, acuérdense las propiedades. Las propiedades le van a salvar la vida. Ya. ¿Algún otro que quieran ver? Tenemos, la clase termina a las 9:15. Aún están a tiempo. Alcanzamos a hacer unos dos, así más o menos rapidito. O ya están muy cansadas y cansados. A todo esto, ¿resolvieron los mini ensayos? Ahí también harían unos ejercicios de potencia, o sea, de logaritmo. Que si quieren, por ejemplo, me los podrían mandar por, si se meten de nuevo a los cursos, pueden ver que pueden ver como las respuestas que ustedes dieron. Y si, por ejemplo, no sé, se equivocaron o lo tuvieron bueno, bueno, si no tuvieron bueno, no tienen por qué preguntar. Pero si se equivocaron, sáquenle una captura y mándenmelo. Les puedo explicar cómo hacerlo o, por ejemplo, ustedes díganme, hice esto, y yo les puedo decir dónde se equivocaron y cómo no equivocarse. Entonces, ¿qué quieren que hagamos?
¿Le damos con otro? No se quieren ir. Es viernes. Díganme ustedes. Po. Aló, ¿están ahí? No me dejen hablando solo. Ya, Débora ya está clarita. Ya. Sí, que como están ahí por el chat, es como que estoy hablando solo, entonces igual es como raro. Pero ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Tienen más dudas? Si no tienen más dudas, dejémoslo hasta aquí nomás, yo creo.